Mi familia se mudó a Hemlock Bay hace un par de años. Es un pequeño pueblo bastante agradable, supongo. Es bonito y pintoresco, pero nunca lo he considerado mi hogar. A decir verdad, si hubiera tenido mucho que decir no me habría mudado a Terranova, pero a mi madre le ofrecieron un trabajo aquí, el dinero era bueno y lo aceptó. No me malinterpreten, no odio vivir aquí. Echo de menos vivir en Toronto, pero Terranova es preciosa y la mayoría de los pueblos pequeños de aquí son pintorescos. Hay algo encantador en los pequeños edificios pintados en colores brillantes con acentos blancos y el paisaje es impresionante. El océano está en todas partes, bajo un cielo abierto. Y donde no se ve el océano, se ven las montañas y los bosques que se extienden eternamente. Puede que no sea mi hogar, pero me ha gustado mucho en los últimos 2 años. Dicho esto, me ha costado acostumbrarme a la experiencia de vivir en una ciudad pequeña. Es cierto que mi experiencia con las ciudades pequeñas es bastante limitada, pero hasta ahora la mejor palabra que podría utilizar para describir Hemlock Bay sería extraño. Supongo que cada comunidad tiene sus peculiaridades. Leyendas locales, pequeños tabúes, cosas así. Nada de eso parece realmente importante. Pero Hemlock Bay parece tomarse las suyas muy en serio. Verás, llueve mucho en esta parte de Terranova. La lluvia puede durar días, a veces semanas, y no cesa. He oído que algunos dicen que es un poco inusual, pero honestamente, estamos justo en el agua y en Terranova. ¿No se supone que aquí llueve normalmente? Sin embargo, esa no es la parte extraña. No, la parte extraña es el hecho de que en los 2 años que he vivido aquí, nunca he visto a nadie fuera en la lluvia. Supongo que, sobre el papel, tiene sentido. Es decir, nadie quiere mojarse, ¿verdad? Pero lo digo en serio cuando digo que nadie pisa la lluvia. No corren del coche a la casa. Si la gente está fuera, correrá a cubrirse en el momento en que crea que siente una gota de lluvia. No lo entiendo. Es solo lluvia. Claro, yo tampoco voy a pasar el rato bajo la lluvia, pero ellos no parecían evitarla. Siempre tuve la impresión de que les daba miedo y nunca entendí por qué. Cuando le pregunté a mi amiga Maddie, se encogió de hombros y me dijo que era una superstición local. La gente cree en todo tipo de cosas raras, ¿no? Seguro que en Toronto tienen leyendas locales raras y cosas así, ¿no? No como esto. Dije, ¿a qué le temen de todos modos? Algún viejo cuento popular. ¿Has oído hablar del viejo zar? El viejo zar. Repetí, no puedo decir que lo haya hecho. Bueno, supuestamente, mucho antes de que naciera nadie en el pueblo, había un tipo que vivía en las afueras del pueblo llamado zar. Al parecer, era muy reservado y no molestaba a nadie, aunque algunas personas acudían a él para que les curara cuando enfermaban. ¿Y eso es malo por qué?, pregunté. Quiero decir, técnicamente no lo es. Maddie dijo. Pero supongo que la gente de entonces desconfiaba un poco de un extraño que dispensaba curas extrañas. La gente empezó a sospechar y a vigilarlo más de cerca. Al final, alguien dijo que le había visto ir al bosque por la noche y hablar con el diablo. Estoy seguro de que puedes imaginar a dónde va la historia a partir de ahí. La gente acusó a Zar de no ser bueno y, finalmente, quemaron su casa y lo echaron de la ciudad. Y ahora su fantasma persigue el pueblo, ¿verdad?, pregunté, medio en broma. Sí y no. Maddie contestó. Es un poco confuso lo que pasó con él. He oído a algunas personas decir que murió durante el incendio y que su fantasma persigue la lluvia o algo así. Pero la mayoría de la gente lo cuenta así. Zar ni siquiera estaba en la casa cuando murió. La gente del pueblo no lo mató. Solo lo echaron. Pero no tenía a dónde ir después de eso. Así que, después de vivir en el bosque por un tiempo, caminó hasta los acantilados y se lanzó. Dicen que incluso se puede ver este parche de árboles muertos que sobresalen del agua donde aterrizó. Dicen que su sangre se filtró en la lluvia y se convirtió en parte de él, o él se convirtió en parte de ella, supongo. Supuestamente por eso llueve tanto aquí. No sé. Realmente no importa. Eso suena muy estúpido. Respondí. Honestamente, estoy bastante segura de que es completamente inventado. Maddie dijo. Tuve un amigo que lo investigó cuando éramos más jóvenes. No hay absolutamente ningún registro de nada de eso. Siempre ha llovido aquí. Pero supongo que esa no es una historia lo suficientemente buena para algunas personas. Entonces, si todo es inventado, ¿por qué todo el mundo evita la lluvia?, pregunté.
Otro encogimiento de hombros por su parte. ¿Por qué no les gusta empaparse? No lo sé. Simplemente lo hacemos. Algunos son supersticiosos. El resto no piensa demasiado en ello. Así que si te pidiera que dieras un paseo bajo la lluvia por mí la próxima vez. Maddie esbozó una sonrisa. Diría que no, Dijo. porque no quiero mojarme. El otro grupo estaba formado por una pareja mayor, sentada con su perro y escuchando la radio mientras estaban sentados juntos y contentos. Eran un poco adorables. Darien y yo llevábamos la mayor parte de las provisiones para el picnic. Se suponía que Knox iba a ayudar, pero en realidad no hizo una mierda. Elegimos una mesa a poca distancia de los otros dos grupos y dejamos las bolsas y las neveras. Courtney ya estaba mirando el borde del acantilado mientras admiraba la belleza surrealista del océano. Las olas brillaban a la luz del sol mientras se acercaban a la orilla y no hay palabras que puedan hacerles justicia. Mirando a Courtney contra el horizonte, no pude evitar sonreírle y sentí que mi corazón se agitaba cuando ella me devolvió la sonrisa. Me acerqué a ella y la rodeé con un brazo antes de besarla en la cabeza. Esa es la mejor parte de ser el alto en una relación. Desde donde estábamos, se veían las rocas dentadas que el océano había erosionado con el tiempo, y entre ellas había un parche de árboles muertos, asentados en una zona donde la tierra se unía al mar. Mi mente se remontó brevemente a aquel viejo cuento popular que me había contado Maddie. Mirando los árboles yo mismo, supongo que parecían un poco espeluznantes. Parecían plegarse unos sobre otros como una especie de mojón improvisado y dominaban la pequeña franja de tierra que ocupaban. ¿Debemos caminar primero, o qué? Preguntó Maddie, distrayéndome brevemente de mis pensamientos. Hay una playa a 1 kilómetro de aquí. Podríamos nadar, si quieres. Las olas podrían estar un poco agitadas para nadar. Apuntó Rosa. Era un poco punk con mechas moradas en el pelo y nunca la había visto sin una camiseta de anime o una camiseta de K-pop. Ese día era un día de camiseta de K-pop. Probablemente sea mejor ir de excursión. Sí, estoy dispuesto a ir de excursión. Dijo Darien. Como Maddie, era un poco hipster. Normalmente vestía bien, con camisas abotonadas y polos, así que me dio la impresión de que su familia era un poco más acomodada que la mayoría. Pero nunca fue realmente un idiota al respecto. En todo caso, siempre me pareció que tenía los pies en la tierra. Aunque ese bombín que le gustaba llevar era un poco tonto. Darien miró a su alrededor, esperando conocer la opinión de los demás. Knox no tenía nada que ofrecer, estaba ocupado jugando con su teléfono. Realmente no entendía lo que Rosa veía en él. Senderismo suena bien. Dije, mirando a Courtney. Podríamos caminar hasta la playa, ver si el agua es buena y si lo es, podemos bajar después de comer. Ella sugirió. Sí, podríamos hacerlo. Maddie dijo antes de meterse las manos en los bolsillos. Bueno. ¿Todo listo? Ustedes sigan adelante. Dijo Knox. Ya había aparcado su culo en la mesa de picnic. Yo vigilaré la comida. Sí, como quieras, amigo. Dijo Maddie y con eso se dirigió en dirección a la playa. Los demás la seguimos. Había un pequeño camino de tierra desde la zona de picnic que llevaba al bosque. El camino hacia la playa no era muy largo. Había escaleras de madera y pasarelas para facilitar el viaje y la vista era absolutamente preciosa. Por sí solo, ese pequeño paseo hasta la playa merecía la pena. El exuberante follaje verde colgaba sobre nuestras cabezas. Podía oír el canto de los pájaros en la distancia. La mano de Courtney se apoyó en la mía, apretándola con fuerza, e intercambiamos una sonrisa mientras serpenteábamos satisfechos por el sendero de madera. Podíamos oír las olas rompiendo contra la orilla de la playa a medida que nos acercábamos al final. La playa era más de roca que de arena. Probablemente no era el mejor lugar para nadar, pero aún así era agradable de ver. Había otra zona de picnic cerca, junto con algunos bancos donde podías sentarte y admirar el océano. Podíamos ver algunos barcos a lo lejos, aunque el cielo zafiro perfectamente despejado parecía ahora mucho más nublado. Podía verlos a lo lejos, acercándose por encima del agua. Estaba seguro de que no habían estado allí antes. Tampoco fui el único que los vio. Vamos, estás bromeando. Maddie suspiró. Estaba bien como hace 15 minutos. Podrían ser solo las nubes. Darien sugirió. Puede que no llueva necesariamente. Maddie y Rosa lo miraron. Vivimos en Hemlock Bay. Va a llover.
Rosa dijo claramente. Vaya. Supongo que comeremos en el coche. Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia el sendero. Maddie, Darien, Courtney y yo la observamos por un momento, debatiendo si debíamos seguirla. ¿Podríamos comer y ver qué pasa después? Courtney sugirió. Las nubes no parecen tan malas. Tal vez solo sea un ligero chaparrón. Podríamos esperar en el coche y estaríamos bien. Casi en el momento justo, vi un débil relámpago en lo profundo de la nube. Maddie resopló con disgusto. Tal vez. Dijo en un tono que dejaba muy claro que no creía que fuera a ser así en absoluto. Joder, hombre. Solo esperaba pasar un buen día fuera y ha tenido que llover, joder. Hay que amar a Hemlock Pie. Se metió las manos en los bolsillos y siguió a Rosa por el sendero. Los demás la acompañamos. Era difícil ver a través de los árboles, pero las nubes parecían moverse muy rápido. Eran irregulares y tenían un aspecto casi andrajoso. Mirando más allá del follaje que teníamos encima, el cielo también empezaba a cambiar. Parecía mucho más oscuro que antes, desvaneciéndose en un inusual tono verdoso. Cuando volvimos a la zona de picnic cerca de la cima del acantilado, el cielo se había vuelto completamente verde. ¿Oh sí? ¿Esto iba a ser malo?, ¿Pueden darse prisa? preguntó Rosa. Nos va a pillar la lluvia. Más adelante, pudimos ver a la misma linda pareja de ancianos relajándose en su mesa de picnic, apoyados el uno en el otro mientras miraban la tormenta que se avecinaba. Cuando pasamos junto a ellos, los saludé con la cabeza. Me devolvieron la sonrisa. Me di cuenta de que la anciana tenía tubos de oxígeno conectados a la nariz y un pequeño tanque a sus pies. El brazo de su marido la rodeaba mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. Parecía exhausta. El mundialmente famoso Chris Jackie seguía con su ordenador portátil, tecleando mientras su mujer recogía el picnic. Sus hijos se habían acercado al bosque. Knox estaba justo donde lo habíamos dejado. Lo único que cambió fue que ahora tenía los auriculares puestos y que había abierto la nevera para tomarte helado. Me alegra ver que realmente estaba disfrutando de la naturaleza. Cuando empezamos a recoger todo, por fin se quitó los auriculares. ¿Ya han vuelto? Preguntó. Sí, mira el cielo, idiota. Maddie dijo. Se avecina una tormenta. Knox miró hacia arriba como si el ominoso cielo verde fuera una novedad para él. En serio, no sé qué vio Rosa en él. Oh. Dijo. Courtney y yo cogimos las neveras en las que habíamos metido la comida y Darien estaba en medio de la limpieza de las bebidas. Darien me pasó sus llaves para meter la comida en el maletero, y estábamos a medio camino del coche cuando sentimos que empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Mierda. Aquí viene. Dijo Courtney en voz baja, acelerando el paso y corriendo hacia el coche. La seguí, abriendo el coche para que pudiera entrar. Se metió en el asiento trasero mientras yo abría el maletero para meter las bebidas. En el tiempo que tardé en llegar al coche, la lluvia había pasado de unas pocas gotas a un auténtico chaparrón, y ya parecía que iba a empeorar. El maletero del todoterreno de Darien al menos me protegía un poco de la lluvia. Volví a mirar hacia Maddie, Rosa, Darien y Knox para verlos luchando por recoger y salir de la lluvia lo más rápido posible. Knox se había subido la capucha de su jersey para cubrirse la cabeza. Rosa, Maddie y Darien, en cambio, adoptaron una actitud más extrema. En cuanto sintió que la lluvia caía, Darien agarró a Maddie y la metió debajo de la mesa de picnic. Lo mismo hizo con Rosa. Ninguna de las dos había hecho mucho ruido y se había metido debajo de la mesa con él. Maddie le hizo un gesto a Knox para que se uniera a ellos, pero él se limitó a mirarla con cara de tonto. Solo es lluvia. Le oí decir. Vamos, chicos. Exactamente. Métanse debajo de la maldita mesa. Darien soltó un chasquido. Nunca le había oído decir palabrotas. Pero Knox no escuchó. Se limitó a mirar hacia el coche y empezó a correr hacia él. Mientras lo hacía, eché un vistazo a los demás comensales. Chris Jackie estaba tapando su portátil como si su vida dependiera de ello, mientras su mujer y sus hijos corrían hacia su propio coche. Su mujer llevaba una nevera. La pareja de ancianos que había estado sentada cerca se había ido. No los había visto levantarse para moverse en el par de minutos que habían pasado desde que me crucé con ellos. Cerré el maletero y desafié la lluvia durante unos instantes para subir al asiento trasero con Courtney. Dejé la puerta ligeramente entreabierta para que Knox pudiera entrar con nosotros. Cristo, eso llegó rápido. Murmuré. Courtney no respondió.
Se quedó mirando la mesa donde había estado la pareja de ancianos, con los ojos muy abiertos. Estaba más pálida de lo que nunca la había visto. Su cuerpo estaba rígido como una tabla. «Courtney», le pregunté. Ella me miró, con sus grandes ojos marrones muy abiertos por el terror. ¿Qué pasa? ¿No lo viste? Preguntó en voz baja. ¿No ver qué? Miré por la ventana rayada por la lluvia hacia las mesas de picnic. Ahí fuera, solo vi a Chris Jackie envolviendo su portátil en su chaqueta como un bebé y maldiciendo en voz baja. Parecía estar a punto de salir corriendo hacia el coche. La lluvia que le rodeaba parecía más intensa. Tuve la sensación de que su portátil no se podía salvar. Y entonces lo vi. Una forma oscura en la lluvia detrás de él. Parecía haber salido de la nada y se alzaba sobre él, midiendo casi el doble de su altura. Jackie ni siquiera pareció darse cuenta al principio, incluso cuando se cernía sobre él. Y cuando se abalanzó sobre él, no pareció tener tiempo de reaccionar. Se giró brevemente y retrocedió un paso. El portátil que había sido tan importante un momento antes se le cayó de las manos mientras lanzaba un grito de sorpresa. Su último grito se interrumpió de repente cuando lo que fuera lo agarró con enormes garras y pareció desvanecerse en la nada. Un minuto estaba allí. Al siguiente, lo único que quedaba era el portátil envuelto en la chaqueta en el suelo. No podía creer lo que veían mis ojos. Solo podía mirar con incredulidad el lugar donde había estado hace unos momentos. Mis ojos se desviaron hacia Knox. Todavía no había llegado al coche. El último grito de Jackie le había hecho detenerse y ahora también miraba el lugar donde había estado hace un momento. Era como si no pudiera procesar lo que había visto. Abrí la puerta del coche y tuve cuidado de que la lluvia no me tocara al hacerlo. «Knox, corre». Mi voz pareció sacudirlo del silencio en el que se encontraba. Se sacudió de repente como si acabara de despertarse. Una mirada de absoluto terror cruzó su rostro mientras corría de nuevo hacia la puerta del coche, más rápido de lo que nunca le había visto moverse. No fue lo suficientemente rápido. La lluvia a su alrededor se hizo más intensa. La sombra apareció detrás de él y Knox resbaló en el barro, cayendo al suelo. Rodó frenéticamente sobre su espalda, con los ojos abiertos de par en par mientras miraba la enorme forma que se acercaba a él. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Pareció hundirse sobre él, aplastándolo con su peso y envolviéndolo por completo. En un momento estaba allí, y al siguiente ya no estaba. Me quedé mirando en silencio atónito el lugar donde había estado antes de que Courtney extendiera la mano para cerrar la puerta. La miré con incredulidad, abriendo la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. No podemos salvarlo. Dijo, con la voz temblorosa. Es demasiado tarde. Se ha ido. Pude ver cómo luchaba contra las lágrimas mientras lo decía. Y supe que tenía razón. Knox se había ido. Durante unos momentos, Courtney y yo nos sentamos en silencio. La lluvia caía con fuerza a nuestro alrededor, golpeando con fuerza el techo del coche. Mi respiración era agitada y cuando Courtney me agarró la mano para consolarme, no pude evitar apretarla a su vez. Mi mente estaba acelerada. Con todo lo que acababa de ver, era imposible pensar con claridad. Miré a Maddie, Darien y Rosa bajo su mesa de picnic. Por lo que podía ver a través de la lluvia, al menos parecían estar a salvo. Luego miré el coche de Chris Jackie. Las puertas traseras y el maletero de su coche estaban abiertos y una nevera estaba en el suelo, con su contenido derramado. No vi ninguna señal de su mujer ni de sus hijos. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que les había ocurrido. La lluvia seguía cayendo. Vi cómo caía como una cascada sobre algunas mesas de picnic. Era casi imposible ver bien a Maddie, Darien y Rosa. La única razón por la que sabía que seguían allí era porque de vez en cuando podía ver a alguno de ellos moverse. De vez en cuando, me parecía ver destellos de movimiento entre el aguacero cerca de la mesa. Pero era imposible saberlo con seguridad. No está cesando. Courtney dijo en voz baja. Su voz aún temblaba un poco. Miró hacia la mesa de picnic. Pude ver el claro temor en sus ojos. Nuestros amigos seguían atrapados ahí fuera. Sabíamos que no podíamos dejarlos. No, no es. Murmuré, antes de empezar a subir al asiento del conductor. Courtney no discutió. No trató de disuadirme. Mientras estuviéramos en el coche, estaríamos seguros y cómodos.
Nuestros amigos no disfrutaban precisamente de los mismos lujos. ¿Crees que le importará que movamos el coche?, pregunté. Yo, no lo creo. Courtney dijo suavemente. Sin embargo, no parecía estar segura. Solo había una forma de averiguarlo. Todavía tenía las llaves de Darien. Las introduje en el contacto y el coche rugió. A mi lado, Courtney se acercó para asegurarse de que estaba detrás de mí. No estaba seguro de si lo que había allí respondería a mi movimiento del coche, así que me lo tomé con calma al principio. Salí del aparcamiento y entré en la zona de picnic, haciendo rodar el coche sobre la barrera de hormigón. El coche tembló al pasar por encima. Lentamente, lo dejé rodar hasta la mesa de picnic. Pude ver a Maddie observándonos desde abajo, moviendo la cabeza violentamente. Comprobé el espejo retrovisor y detuve el coche. Había algo parado justo detrás de nosotros. Courtney también lo vio y se tapó la boca para ocultar su chillido de miedo. La forma pareció observarnos por un momento antes de acercarse lentamente y darme un momento para verlo. Nunca había visto un fantasma. Pero estoy bastante seguro de que lo que sea que vi ahí fuera no era un fantasma. No sé lo que era. Por lo que pude ver, su cuerpo estaba deformado y casi esquelético. Parecía estar incrustado por el musgo colgante y la madera a la deriva rota. Supongo que algo en él me recordaba a la zona de árboles muertos que había visto cerca del fondo del acantilado. Era casi como si alguna parte de ellos hubiera cobrado vida. Pero nada en él parecía remotamente humano. Esta cosa, fuera lo que fuera, parecía mucho más antigua que la humanidad. Caminaba arrastrando los nudillos como una especie de simio. Sus ojos estaban hundidos y brillantes, pero su boca era una boca abierta y animal. Juraría que podía ver trozos de pieles de animales en descomposición entre la piel de musgo y follaje que parecía colgar sobre él. Observó el coche durante un momento y, mientras lo miraba fijamente, me pregunté si me estaría mirando a mí. Pero finalmente, pareció alejarse, desvaneciéndose en la lluvia. Me quedé quieta un momento, con el corazón golpeando mis costillas, agarrando el volante con los nudillos blancos. Sentí la mano de Courtney en mi hombro y me estremecí, antes de respirar profundamente y hacer avanzar el coche un poco más. Alineé el lado del pasajero con la mesa de picnic y me acerqué todo lo que pude. Entonces Courtney y yo abrimos las puertas de golpe. «Vamos, vamos», dije, casi susurrando como si eso fuera a ayudar. Maddie y Rosa parecían paralizadas por el miedo. Maddie ni siquiera se movió, solo sacudió la cabeza frenéticamente. De ninguna manera, de ninguna manera. Ella soltó. ¿Viste lo que le hizo a Knox? A esa cosa. ¿Lo has visto, joder? Lo vi. Ahora mueve el culo. No. Rosa no necesitó tanto convencimiento. Podía verla haciendo las cuentas en su cabeza. Solo tendría que estar en la lluvia por un momento. Solo un momento, y estaría a salvo. Dio el salto, saliendo a toda prisa de la mesa de picnic y entrando en el asiento trasero del pasajero. Maddie gritó mientras corría, pero no pudo detenerla. Rosa chocó con Courtney y se vio envuelta en un fuerte abrazo mientras dejaba escapar un sollozo horrorizado de alivio, terror y dolor. Estaba a salvo. Maddie la miró, con los ojos muy abiertos. Luego me miró a mí. Está a salvo. Le prometí, vamos. Salgamos de aquí. Ella miró a Rosa, luego a mí y finalmente a Darien. Es solo un momento. Le prometí, estarás bien. Vi a Maddie apretar su mano y cerrar los ojos. Dios. Maldita sea. Escupió, antes de sacudir su mano. Respiró profundamente y se preparó para correr. Salió como un tiro, saliendo de la mesa de picnic y entrando en el asiento del copiloto a mi lado. Cerró la puerta de golpe, hiperventilando. Oh, joder. Oh, mierda. Oh, mierda. ¿Estás bien?, le aseguré, tratando de poner una mano en su hombro. Ella la apartó de un manotazo. No me lo tomé como algo personal. Su atención estaba en Darien ahora. Era el último que quedaba. Se estaba preparando para correr. Pude ver cómo se preparaba, respirando profundamente mientras se mentalizaba. Luego echó a correr, saliendo de debajo de la mesa de picnic. Debería haber llegado. Lo habría hecho. Sin embargo, cuando trató de ponerse de pie, el barro se deslizó bajo él y le hizo caer de bruces. La lluvia que nos rodeaba se hizo más intensa y Maddie gritó.
No, Darien, muévete. Intentó ponerse de pie, pero el barro resbaló debajo de él. Podía ver la sombra que venía debajo de él. Y mientras luchaba por levantarse, pude ver en sus ojos que sabía que estaba allí. Maddie se agarró al pomo de la puerta, pero la agarré por los hombros para evitar que saliera corriendo tras él. No, le advertí. Rosa le sostuvo la puerta trasera del pasajero abierta, con los ojos muy abiertos. Vamos. Gritó. Pero Darien no lo hizo. No podría, aunque quisiera. Le vi echar una última mirada a Maddie a través de la ventanilla y ofrecerle una débil y temblorosa sonrisa. Un último esfuerzo para asegurarle que estaría bien. Luego desapareció. La sombra se desplomó sobre él y, cuando desapareció, no quedaron más que unas marcas en el barro donde había estado un momento antes. Maddie dejó escapar un grito de absoluta angustia. Golpeó las manos contra la ventana, gritando su nombre. Rosa miró incrédula el lugar donde él había estado. Su rostro se había puesto completamente blanco. Entonces, por fin, alargó la mano para cerrar la puerta. 4 de nosotros seguíamos vivos. Eso no parecía un gran resquicio de esperanza después de lo que acababa de ocurrir. Me temblaban las manos mientras movía el coche de nuevo, alejándome del acantilado y volviendo a la carretera. Mi respiración seguía siendo agitada. Maddie seguía con la mirada perdida en la ventana, llorando por primera vez desde que la conocí. Rosa y Courtney estaban sentadas en silencio en la parte de atrás, acurrucadas mientras ambas lloraban. Yo no tenía lágrimas en ese momento. Pero agarré el volante con tanta fuerza que me dolía, solo para evitar que me temblaran las manos. Mientras volvíamos lentamente a la ciudad, pude ver algunos otros coches parados en la carretera, tratando de esperar a que la lluvia desapareciera. Justo en una zanja al lado de la carretera, pude ver un camión de transporte que sobresalía. La puerta estaba abierta, pero no vi ninguna señal del conductor. Intenté no quedarme mirando demasiado tiempo. A día de hoy, sigo pensando que tuvimos suerte de llegar a la ciudad. Aquella tormenta se prolongó durante otros 4 días y cuando finalmente se despejó la gente siguió con su vida, como siempre. Nadie habló de las misteriosas desapariciones de Knox y Darien. Nadie habló de Chris Jackie, ni de su familia y de cómo habían desaparecido. Nadie mencionó siquiera el camión que había acabado misteriosamente en una zanja. Ni siquiera hablaron de la lluvia. Pasaron unos meses antes de que Maddie volviera a hablarme. Incluso entonces, nuestra amistad no ha sido lo que era. Sé que dice que no me culpa por lo que le pasó a Darien. Pero lo hace. Lo entiendo. Si las posiciones fueran al revés y hubiera sido Courtney la que estuviera allí, no puedo prometer que tampoco la hubiera culpado. Todavía no estoy seguro de lo que vimos ese día. ¿Qué es lo que viene con la lluvia en Henlek Bay? No creo realmente en ese cuento popular sobre el viejo zar. Creo que es solo lo que dice en la etiqueta. Un cuento popular, inventado para explicar algo para lo que la gente de este pueblo no tiene explicación. Pero eso no cambia el hecho de que hay algo ahí fuera. Y cuando la lluvia llegue, como siempre lo hace, será mejor que reces para estar dentro.